Muy buenas, queridos compinches, amigos, compatriotas y audiencia de Con Derecho a Réplica, este programa en donde vemos tantos tópicos que suceden a la semana que uno queda como tópico, por no decir tóxico. Tenemos una noticia bastante lamentable el día de hoy para iniciar este programa, Silvia Alegret y quien les habla, Lisbeth de Cambra, y es la muerte de nuestra colega Isa Dobles, lo cual lamentamos muchísimo. Falleció a los 83 años, nos enseñó muchísimo. Me impactó mucho, Silvia, ver la titulación del diario El Universal que dice: Isa Dobles no reportará más. La conocida periodista venezolana murió mientras convalecía de una operación de vesícula. Dice en el mismo reporte que la noticia corrió por las redes sociales y así fue que se enteró todo el mundo, y es lamentable. Silvia Alegret, mi adorada compañera, amiga, maestra y compinche, porque aquí no somos compatriotas ni conviven nada, somos compinches, tiene un reporte bien interesante de lo que hizo en vida esta gran maestra, esta gran mujer. Bueno, Isa es referencia para muchísimos periodistas y sobre todo, en general para los venezolanos, sobre todo a los que tenemos un poquito de edad, porque fue de verdad una persona que tuvo muchísimos programas, estuvo haciendo muchísimo periodismo y en los distintos medios. Voy a permitirme leer algunas cosas que hemos rescatado de lo que ella hizo en vida. Ella, entre otras cosas, siendo pequeña, estuvo exilada porque su padre fue un perseguido político. O sea, ella es una mujer que siempre luchó por la libertad de expresión, porque es que además lo trae en la sangre. Ella era una persona, hija de un destacado dirigente de Acción Democrática que fue muy perseguido. Ellos tuvieron una época viviendo en Costa Rica y hacían hallacas, y las hallacas las vendían, las mandaban a Cuba, las mandaban a Santo Domingo, y con ese dinero no solamente mantenía su hogar el señor Oropeza Castillo, sino que además ayudaba a los otros exiliados. Es bien impactante leer cuando nos enteramos que Isa conoció a su padre a los 6 años, porque Isa, por esta persecución, no había conocido, había podido compartir con su padre. La llevaron una noche fueron a la charneca y después de haber hecho unas señas de 3 luces que se prendían y se apagaban 3 veces, pudieron reunirse. Eso fue la seña que dio para que pudieran reunirse y ella poder conocer a su padre a los 6 años. Isa hizo muchos programas de televisión y programas de radio. Ella también escribió libros. Personalmente, Fidel fue uno, Apuntes que apuntan fue otro. Y fíjense lo que dijo de Fidel. Ella fue muy amiga de Fidel. Fíjense qué comentó ella de Fidel: yo no sé vivir sin libertad, y Fidel no sabe vivir con libertad. Bien, bien interesante. Habla un poco de los programas que ella hizo. Fíjate, yo básicamente el programa que más recuerdo de Isa Dobles es Operación Contacto, porque ahí estaba con Carlos Blanco, que era mi primo, que en paz descanse, que se murió muy joven. Él estudió conmigo, Carlos Blanco estudió conmigo. Y trabajaba con Tinedo Guía, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, y fue bien simpático porque, a pesar de que no fue el programa que la catapultó, porque fue Tu Media Naranja que la catapultó. Su Media Naranja. En Radio Caracas Televisión. Exacto. Pues lo lindo de esto es que todo el mundo los domingos, que era ese programa, ponía BTV, Venezolana de Televisión, para verlo. Y yo diría que era la época de oro, además de BTV, en donde estaba, incluso Eva Gutiérrez estaba en ese tiempo en BTV. Yo recuerdo básicamente de Isa Dobles, cuando empecé la carrera de comunicación social en el año 98, una cátedra magistral que nos fue a dar y nos fue a hablar de libertades, y nosotros le decíamos que era una dicotomía que ella hablara de libertades y venía de vivir en Cuba, porque en ese momento, a final de los 90, ella estuvo mucho en Cuba. Y ella decía que la libertad era otra cosa, que la libertad era de adentro hacia afuera y que por eso había que pelear tanto por ella. Y me marcó muchísimo. Y la volví a ver en el transcurrir de los años, en esta misma lucha por la libertad de expresión, en Radio Caracas Radio. Y cuando decidimos lanzarnos para el Colegio Nacional de Periodistas, que tuvimos una reunión de presentación de la plancha Periodistas y Punto, y tuvimos la bendición de que nuestra oradora de orden y nuestra anfitriona esa noche fuera Isa Dobles, y ella de alguna forma me apadrinó y apadrinó a Tinedo Guía, así que voy a estar eternamente agradecida de que una persona como ella, con tanto carisma y tanto valor humano,
haya creído en mi persona, por ejemplo. Claro. Y era bien interesante que uno siempre se encontraba con Isa en los programas perdón, en las actividades que hacíamos de defensa de la libertad de expresión, siempre que había la posibilidad de un foro, una cosa que tuviera que ver con libertad de expresión, ella estaba presente. También hizo, además de Operación Contacto y de Su Media Naranja, tuvo varios otros programas. Tuvo, por ejemplo, Venezuela Vibra, El Gran Reto, Nosotras las Mujeres, que lo hizo, fíjate tú, con Cecilia Martínez. Y tuvo un programa de radio. Cecilia Martínez acaba de cumplir Sí, 102 años. Sí, señor. Y ellas fueron compañeras en ese programa. Además hizo Botón de Arranque. Y en Cuba, en el 92, que ella estuvo, cuando estuvo en Cuba, hizo un programa también de radio que se llamaba Isa da la hora. Y además Imagino que solo podía dar la hora, porque como no hay libertad de expresión en ese país, la pobre mujer solo podía decir son las 2 de la tarde y nada pasa. Bueno, en todo caso fue una gran periodista, fue una gran luchadora, fue un honor conocerla. Además era una persona que cocinaba divino, es bien importante decirlo porque ella se vanagloriaba de su arte culinario y era realmente una persona donde tú la conseguías, te abrazaba, te apurruñaba, como digo yo, te daba ese calor humano que ella además proyectó en todos sus trabajos, en todo su trabajo y en toda su vida. Nosotros queremos darle el pésame, por supuesto, a toda su familia, a todos los periodistas, porque hemos perdido una persona que nos representó mucho y muy querida, y a Venezuela, que perdió una gran mujer. Queremos darle nuestro abrazo solidario a su familia y a toda Venezuela. Bueno, vamos a seguir, porque como dicen por ahí, hay que seguir Ya empezó Silvia. El teatro tiene que continuar. Hablemos del Universal, que el Universal sigue siendo noticia. ¿Qué ha pasado? Mira, el día lunes a las 2 de la tarde tuvimos una reunión en el diario El Universal, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marcos Ruiz, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, mi persona, Lisbeth de Cambra, como secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas. Estuvieron por el periódico Elides Rojas, Miguel San Martín y el nuevo presidente del periódico, el señor Jesús Abreu Anselmi. La verdad es que fue bien cortés la reunión. Estuvimos hablando de la línea editorial porque hemos notado cambios. Ellos nos dijeron que ellos lo que habían hecho salomónicamente era apegarse a su manual de estilo, para no cambiar, sino hacer lo que el manual de estilo del periódico dice desde hace 60 años, que tiene el manual de estilo con algunas reformulaciones, y que lo que no fuera noticia no lo iban a sacar, que querían bajarle un poco a los adjetivos calificativos. Más vimos que hoy uno de sus, no recuerdo exactamente el nombre, pero invitaron a uno de sus colaboradores a que no escriba más con ellos. Tengo entendido que han salido como colaboradores ya Eri Ramírez, Eleonora Brusual se fue, Eleonora Brusual, Ruth de Capriles y Per Kuruboski. Él fue el que salió hoy, Per Kuruboski. Y creo que hay otras más, pero esas son las personas que pero según ellos eso obedece a una reestructuración en donde ellos nos dicen que evidentemente el periódico pudiese haber estado en algún momento demasiado desbalanceado en el ámbito de la información y las preferencias políticas, que ahora le van a dar cabida a algunos periodistas, a lo cual yo particularmente ni puedo ni quiero oponerme, porque yo creo que en el balance está lo de que la audiencia pues saque su justa conclusión. Ellos quieren contratar periodistas que no tengan posición crítica, que no tengan posición crítica con el gobierno, para que haya un balance. Eso me parece que está bien. Pero, perdóname que te interrumpa, yo creo que es bien grave, por ejemplo, los títulos que están poniendo. Cuando el caso de Carvajal, que después hablaremos de él, el título del Universal fue secuestrado, cuando eso fue la forma que se expresó el gobierno y no era la realidad, no había sido secuestrado. Claro, pero ese titular, Silvia, decía secuestrado y abajo explicaban que eran las palabras que había dicho el ministro. Pero el titular era secuestrado. El golpe que te da a ti es que efectivamente ese no fue secuestrado, no después la explicación. Entonces, en todo caso, creo que hay que tener cuidado y ellos deben tener cuidado si quieren de verdad un equilibrio, ¿no? Claro, aunado a esto, bueno, teóricamente tú sabes que uno definitivamente ve el Mar de Leva una vez que el agua está en la orilla, entonces tenemos que esperar que el agua llegue a la orilla. Todo ahora se ve muy bien, son muy amables. Yo tengo que decir que realmente por todo lo que hemos vivido en el último año, bueno, como yo les dije ahí, y es una frase célebre en mi vida, ya no están para que nosotros supongamos su buena fe, nos las tienen que demostrar.
y en eso estamos. Asimismo, te quiero contar que a partir del día de hoy recibimos la noticia lamentable de que EUTV, el medio de comunicación web que era del Universal, el cual no entró en la negociación por la venta del medio, bueno, salió de todo su talento, de todos sus hosts, salió Unaya Menábar y María Isabel Párraga, salió Elvis Rodríguez con Mercadeándote, salió una gran cantidad de gente, y ya no van a tener programas grabados, sino van a utilizar lo que ya tienen, supongo que el programa de Leonora Brusual y Jorge Benesra, Rumores de la Calle también salió, y esto es bien lamentable. Esperamos que sea un ajuste temporal, básicamente porque creemos en que mientras más medios hay, más visiones hay. Bueno, ¿y qué pasó con Últimas Noticias? Porque también tenemos noticias de... Aquello es como un desastre. Porque les recuerdo, es para recordar que la vez pasada hablamos de la censura que estaba haciendo el director de ese medio, que es Eleazar Díaz Rangel. Bueno, sigue peor, pero fíjate que nos estaban contando que el presidente de EUTV, del grupo Últimas Noticias, como actualmente se llama, tuvo el tupé de insultar a los redactores. Las chicas de Más Vida están aterrorizadas porque casi que las llamó escuálidas y les dio otra cantidad de improperios, que el que no le gustara que se fuera, que esa era la línea, que él mandaba en ella, los monitorea directamente desde su oficina en todo lo que escriben en todas las computadoras, él tiene acceso a lo que están escribiendo, puede cambiar los titulares sin necesidad de que ellos ni siquiera vean ni se enteren. Tienen, como me decía Marcos Ruiz ayer, 3 o 4 periódicos diarios, o sea, 3 o 4 primeras planas el siguiente día. Entonces la van cambiando y la última la terminan de construir a las 8 de la noche. Eso es terrible, es terrible. Bueno, y ya cerrando la parte de libertad de expresión, vamos a hablar un poco, y muy rápidamente porque ya nos quedan pocos minutos, el caso Carvajal. A mí realmente quiero, digamos, de alguna manera expresar lo que recogí en la calle una vez que se tuvo la información de que habían liberado al señor Carvajal, al militar Carvajal, y ¿Militar? Bueno, yo creo que el señor en todo caso, la sensación que había era de una situación de un país que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Y realmente, ¿y qué haces tú con ese paraguas rojo montado ahí? Básicamente, Carvajal estaba en esta posición, bajo el paraguas rojo. O sea, bajo el paraguas rojo, pero además con toda la protección, aquella habladera, es que no hay nada más gráfico que esto. Este es el gobierno venezolano. Claro, a mí no me protegen, para que sepan. O sea, yo de verdad estoy usando este paraguas temporal, este es mío, esto es para que lo entiendan como es la historia. Negociaron con el reino de Holanda, con el reino de los Países Bajos, y esa negociación realmente no es una negociación, eso fue una amenaza directa. Si tú no nos sueltas a este personaje, Hugo Carvajal, que además no tenía el placer para ser cónsul, porque no lo había autorizado el gobierno de Aruba para ser cónsul de Venezuela en Aruba, llegó con un pasaporte falso, le descubren el pasaporte falso. Tenía 3 pasaportes. Sí, bueno, entonces es más o menos un malandro. Y el tipo entra ilegalmente al país y lo detienen, y sin ninguna explicación, el gobierno de los Países Bajos, el reinado de los Países Bajos, decide soltarlo. Fíjate que el fiscal mayor de Aruba, Peter Blacken, dijo al diario americano The Wall Street Journal que su país había recibido amenazas, presiones económicas y que por eso había sido liberado. Parece que estuviera protegida. No. Se ve tan lindo, parece que estuviera protegida. Yo creo que es importante también hablar del país, de lo que está pasando en el país. Hoy la organización Expresión Libre tuvo un foro muy interesante, un foro que habló de el grave problema que tenemos en el país. El título del foro era Del fracaso de un modelo a una economía de progreso. Estuvieron bien interesantes panelistas que tú ibas a nombrar. Sí, lo tengo por aquí. Porque es que el paraguas rojo me dejó como así como... Bueno, en todo caso estaba entre ellos... Sí, estaba Enkel García, estaba el economista Antonio Paiva, estuvo Jovito Alcides Villalba, estuvo nuestro moderador de lujo, Omar Lugo, por Dios, o sea, además un sobreviviente de guerra de Mundo Economía, del grupo La Cadena Capriles, que lo sacaron así como volando. Esto fue en el Hotel CCCT, en el Salón Apamate. Cuéntanos de eso, cómo quedó, rapidito que nos queda, bueno, el director está haciendo más señas que tenemos 14.
Sí. Bueno, déjame decirles que hay cosas muy graves. Entre las cosas que se dijo es que, por ejemplo, el doctor Villalba, Jovito Alcides Villalba, dijo que estábamos en bancarrota, que ¿cómo se llama? La situación del país, la gallina de los huevos de oro, es decir, PDVSA, está quebrada. Se está hablando de que tenemos una deuda acumulando todas las cosas que se están debiendo y los préstamos y todas esas cosas, más de 220.000 millones de dólares en deuda. De hecho, eso se ve esta mañana en el periódico. Y que no hay con qué pagar. Y decía que la última negociación por préstamos con China nos va a llevar a que China nos pueda básicamente apoderarse de todas nuestras industrias básicas. O sea, bueno, que además de básicas ya están básicas en serio, porque ya no hay Bueno, nada. y cosas así muy graves, por ejemplo, nosotros se está negociando nuestras propiedades, que son al final de cuentas las que nos permiten recibir los dólares que tanto necesitamos. Se está hablando de que el gobierno dice que está produciendo 2.900.000 barriles diarios, ahí se dijo que no llegamos ni a 2.300.000, que viene una situación muy, muy grave. Henkel García dijo, la situación del país es extremadamente grave, la deuda, el déficit fiscal es el de 17%, dijo Antonio Paiva. Es decir, hay una situación económica tan grave y el gobierno no está, digamos, respondiendo a la situación por aquello de que es el socialismo. Bien interesante lo que dijo Antonio Paiva. Él decía, no es que el país es capitalista o es socialista, el mercado es el que debe definir, al final de cuentas, lo que sucede en un país para que haya equilibrio. El gobierno debe, por supuesto, velar por unas ciertas normas para que no haya monopolio, etcétera, pero no puede ser posible que el dominio para el control del país por un problema ideológico hayan llevado pues al país a la debacle. Hay cosas muy importantes que dijeron ahí, por ejemplo, uno de estos ministros, creo que fue Jagua, alguien dijo que el FMI no venía, el Fondo Monetario Internacional, no venía a Venezuela, y resulta que está de visita en Venezuela, estuvo o está de visita en Venezuela, y se está hablando de que solamente lo que le estamos debiendo a China, que nos dijeron que había sido pagada la deuda, es, como decían antes, entregar el país a... Nos pueden embargar, China nos puede Totalmente. Y fíjate que decían, nosotros, y lo dijo Villalba, la inflación puede estar a final de año en el 60%. Sin embargo, si se dan una cantidad de cosas estas del mercado económico, etcétera, podemos llegar a 3 dígitos. Qué Es barbaridad. decir, que no van a ser 60, ni Va a ser podemos pasar de 120. 100. Exacto. Tú sabes que en una reunión que se tuvo con algunos personajes en el ámbito de los rubros de alimentación, porque estamos hablando de economía, se decía que el desabastecimiento en Venezuela, el gobierno dice que es aproximadamente del 27%, y esta persona nos decía, básicamente de Industrias Polar, que realmente el desabastecimiento es el 49% en el país hace mes y medio. O sea que en este momento pudiésemos estar como en un 52-53% de desabastecimiento. Y eso evidentemente influye total y absolutamente en que estás viendo que están pagando la China la deuda con puro producto chino que está entrando, que es lo que nos está abasteciendo el mercado. Para hablar un poquito de todas las cosas que pueden terminar de desestabilizar esta historia, quisiera que me contaras, chica, ¿qué opinas de la renuncia esta como coordinador de la Mesa de la Unidad de Ramón Guillermo Aveledo? Bueno, ya para finalizar, nos queda solamente un minuto. Simplemente yo diría que es lamentable. Creo que fue un excelente director de orquesta, para poder describir un poco cuál fue su papel. Creo que hay que saber distinguir los momentos, porque es necesario a veces una persona que coordine todo lo que está pasando. Él dijo que no se va, por supuesto, de la MUD, que él va a seguir apoyando, pero que se retira para que se escoja pues otra persona. Yo hablé con el presidente del partido COPEI y él pues me dijo que no me preocupara, con Roberto Enríquez, que iba a continuar la Mesa de la Unidad, que todo esto está perfecto y que vamos hacia adelante. Bueno, en este programa de esta semana, en donde hemos hablado de cosas así como que el presidente le dio amor y quería ir a buscar a Hugo Carvajal nadando hasta Aruba, junto con Calixto Ortega, con la historia de lo que está pasando en el ámbito económico y con la triste realidad de que se nos fue Isa Dobles, los vamos a dar hasta la semana que viene agradeciéndoles
su lealtad de audiencia y poniéndonos siempre a la orden. A través de mi Twitter, @Silvia Alegret. Y el mío, @Lisbeth de Cambra. Estamos absolutamente a la orden. Silvia, muchas gracias. Gracias a usted, señora. Gracias por soportarme. Siempre.